Humillaron al chico por su ropa vieja. Él regresó conduciendo el coche de la novia. Nunca olvidaré las miradas de aquella noche. La forma en que me miraron de arriba abajo, como si fuera basura que alguien había olvidado tirar. La risa burlona cuando entré en aquel salón de fiestas en San Isidro, usando mis únicos pantalones vaqueros gastados y una camisa blanca que ya había visto días mejores. La forma en que Valentina, la chica que amé desde los 15 años, giró el rostro con asco cuando intenté saludarla. Y principalmente, nunca olvidaré las palabras de Rodrigo, su novio rico, cuando me empujó fuera de la puerta delante de todos. Gente como tú no debería ni siquiera saber que lugares como este existen, mucho menos tener la audacia de entrar aquí. 5 años. Fueron necesarios 5 largos años para que yo regresara a ese mismo lugar. Pero cuando regresé, no estaba usando ropa vieja. Estaba conduciendo el Mercedes-Benz blanco convertible de Valentina, aquel que Rodrigo le había regalado como presente de compromiso. Y la expresión en el rostro de ellos cuando me vieron. Valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada sacrificio que hice en aquellos años. Pero déjame contarte la historia completa, porque lo que sucedió en aquella noche de reencuentro fue mucho más que una simple venganza. Fue el momento en que descubrí verdades sobre mí mismo, sobre mi familia y sobre quién realmente importa en la vida. Y te garantizo, el final de esta historia te dejará boquiabierto. Mi nombre es Mateo. Crecí en Villalugano, un barrio humilde en el sur de Buenos Aires, muy lejos de los barrios elegantes del norte de la ciudad donde viven los ricos. Mi madre, Rosa, trabajaba como empleada doméstica en varias casas de la zona norte. Ella salía a las 5 de la mañana y volvía a las 8 de la noche, 6 días a la semana, para garantizar que yo tuviera comida en la mesa y pudiera estudiar. Nunca conocí a mi padre. Mi madre siempre evitaba el tema, y cuando yo era pequeño y preguntaba, ella apenas decía que él no podía estar con nosotros, y cambiaba de conversación con ojos tristes. Crecimos pobres, pero no miserables. Tenía techo sobre la cabeza, aunque fuera una habitación minúscula que alquilábamos en el fondo de la casa de doña Marta. Tenía comida, aunque fuera arroz con huevo la mayoría de los días. Y tenía amor, porque mi madre me amaba con una intensidad que compensaba todas las ausencias. Ella me enseñó a tener dignidad, a trabajar duro, a estudiar, a nunca bajar la cabeza ante nadie solo porque tenía menos dinero. Yo era buen alumno, muy bueno, de hecho. Adoraba matemáticas, física, cualquier cosa que involucrara lógica y razonamiento. Cuando tenía 15 años, conseguí una beca integral en un colegio particular de San Isidro, uno de los más prestigiosos de Buenos Aires. Fue a través de un programa del gobierno para estudiantes de bajos ingresos con notas excepcionales. Mi madre lloró de alegría cuando lo supo. Era mi oportunidad, decía ella. La oportunidad de que yo tuviera la vida que ella nunca tuvo. Pero aquel colegio fue donde aprendí que el talento y la inteligencia no significan nada si no tienes dinero. Era donde conocí a Valentina, pero también donde aprendí el sabor amargo de la humillación diaria. Desde el primer día, fui marcado como diferente. Mientras los otros alumnos llegaban en coches importados con chóferes particulares, yo tomaba 2 autobuses y caminaba 20 minutos. Mientras ellos usaban uniformes impecables de marcas caras, yo usaba el uniforme que el colegio proporcionaba para becarios, siempre medio gastado, siempre medio pasado de moda. En el recreo, mientras todos compraban bocadillos en la cantina elegante del colegio, yo comía el sándwich sencillo que mi madre preparaba. Pero nada de eso me importaba tanto como debería, porque en mi primer día vi a Valentina. Ella estaba sentada cerca de la ventana en el aula, el sol de marzo de Buenos Aires iluminando su cabello castaño con mechas doradas. Tenía ojos verdes como jade, una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente y una risa que sonaba como música. Venía de una familia tradicional argentina. Su padre era dueño de varias concesionarias de coches de lujo. La madre era socialité. Valentina tenía todo lo que el dinero podía comprar.
pero lo que me atrajo en ella al principio no fue su belleza o estatus, fue la amabilidad. En las primeras semanas, cuando los otros alumnos me ignoraban o hacían comentarios maliciosos sobre mi ropa vieja, Valentina fue una de las pocas que me trató como ser humano. Me prestaba material cuando lo olvidaba, me incluía en conversaciones, sonreía genuinamente cuando me veía. Me enamoré perdidamente, completa, locamente enamorado. Durante el primer año, desarrollamos una amistad. Ella me contaba sobre su vida, sus sueños de estudiar diseño de modas en París, sus frustraciones con padres controladores. Yo contaba sobre mi vida también, aunque editaba las partes más difíciles, avergonzado de admitir lo pobre que realmente era. Estudiábamos juntos a veces, yo ayudándola con matemáticas, ella ayudándome con literatura. Pero allí estaba Rodrigo. Rodrigo Aguirre venía de una familia aún más rica que la de Valentina. Su padre era uno de los principales ejecutivos de una multinacional, con conexiones políticas importantes. Rodrigo era guapo en el sentido convencional, alto, atlético, cabello perfectamente peinado, siempre vestido con ropa de marca, y era absolutamente cruel conmigo. Desde el principio, Rodrigo me veía como un blanco. Me llamaba becario con desdén. Hacía bromas sobre mi ropa. Imitaba el acento porteño de barrio que a veces se me escapaba al hablar. Él tenía un grupito de amigos que se reía de todo. Y Valentina se quedaba callada. A veces parecía incómoda, pero nunca me defendía. Nunca decía nada contra Rodrigo. Yo aguantaba porque lo necesitaba. Aquella beca era mi oportunidad de tener un futuro mejor. Bajaba la cabeza, me tragaba el orgullo y me enfocaba en los estudios. Fue en el segundo año que reuní coraje para decirle a Valentina lo que sentía. Era octubre, primavera en Buenos Aires, y estábamos estudiando juntos en la biblioteca del colegio. Ella usaba un vestido floreado, riéndose de una broma que hice sobre el profesor de historia. Mi corazón latía tan fuerte que creí que ella podría oírlo. Valentina, comencé, mi voz temblando. Necesito decirte una cosa. Me gustas. Mucho. Más que como amiga. Su sonrisa desapareció. Miró sus manos, los libros, a cualquier lugar menos a mí. El silencio se extendió dolorosamente. Mateo, ella finalmente dijo, su voz baja, eres mi amigo. Me gustas como amigo, pero sabes que no puede ser nada más, ¿verdad? Nuestras vidas son muy diferentes. Mis padres jamás lo aceptarían, y yo no puedo decepcionarlos. El rechazo dolió, pero no fue una sorpresa. Lo que dolió más fue la razón. No era que yo no le gustara, era que yo no era lo suficientemente rico. Entiendo, mentí, juntando mis libros rápidamente. Perdón por mencionarlo. Salí de allí con el corazón hecho pedazos, pero determinado a seguir adelante. Volví a enfocarme en los estudios con aún más intensidad, usando el dolor como combustible. Comencé a trabajar también, después de clases y los fines de semana, en un taller mecánico cerca de mi casa. El dueño, don Carlitos, era un hombre bueno que me enseñó todo sobre coches mientras me pagaba lo suficiente para ayudar a mi madre con los gastos. Los años siguientes fueron difíciles. Continué en el colegio, manteniendo las notas excelentes que garantizaban mi beca. Valentina y yo éramos cordiales, pero la amistad nunca fue la misma. ¿Y Rodrigo? Rodrigo intensificó el bullying, especialmente después de que comenzó a salir con Valentina en el último año del colegio. Verlos juntos era una tortura. La forma en que él la besaba en los pasillos, sabiendo que yo estaba mirando. La forma en que ponía su brazo posesivamente alrededor de ella. Y Valentina aceptaba todo, mirándolo con admiración, como si él fuera algún tipo de príncipe encantado solo porque tenía dinero. Cuando nos graduamos, conseguí una beca integral para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Buenos Aires. Fue un logro enorme para alguien de mi origen. Mi madre lloró de orgullo en la graduación del colegio. Pero en la fiesta de graduación, aquella fiesta elegante en un salón en San Isidro a la que yo no había sido invitado oficialmente,
pero fui de todas formas porque técnicamente era para toda la promoción, ocurrió la humillación que me marcaría para siempre. Yo había comprado un pantalón de vestir sencillo y una camisa blanca en una tienda de segunda mano. Gasté semanas de sueldo en esa ropa, pero comparado con los trajes de diseñador que todos los demás usaban, yo parecía un mendigo en un baile de gala. Llegué a la fiesta e inmediatamente sentí las miradas. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba, las risitas mal disimuladas. Pero respiré hondo y entré, porque tenía tanto derecho a estar allí como cualquiera. Me había graduado con las mejores notas de la promoción. Había conquistado mi lugar allí a través del mérito, no del dinero. Valentina estaba hermosa aquella noche, usando un vestido largo azul que probablemente costaba más de lo que mi madre ganaba en 6 meses. Estaba con Rodrigo, claro, que usaba un traje negro perfectamente cortado. Cuando me acerqué para saludarla, solo un saludo educado de graduación, ella me miró de arriba abajo y giró el rostro. ¿Valentina? La llamé, confundido por la frialdad. Rodrigo se giró, me miró con ese desprecio que yo conocía tan bien, y se rió. Mira quién apareció. ¿El becario Villero decidió salir de la madriguera? Varias personas alrededor rieron. Sentí que mi rostro se ponía rojo. Solo vine a saludar, dije, intentando mantener la dignidad. Al fin y al cabo, somos compañeros de promoción. ¿Compañeros? Rodrigo caminó hasta mí, quedando tan cerca que podía sentir su perfume caro. ¿De verdad crees que eres nuestro compañero? Tú estabas allí de favor, viviendo de la limosna del gobierno. Mírate, amigo. Mira esa ropa patética. Apestas a pobreza. Y intenté alejarme, pero él me sujetó por el brazo. ¿Y sabes qué más? Aléjate de Valentina. Ahora es mi prometida. Mostró un anillo brillante en su dedo. Nos casaremos en 2 años, cuando terminemos la universidad. ¿Y tú? Tú vas a volver a tu agujero y seguirás siendo nadie. Él me empujó y tropecé, cayendo de rodillas en el suelo pulido del salón. Las risas eran ensordecedoras ahora. Miré hacia arriba, a Valentina, buscando alguna señal de compasión, alguna indicación de la chica amable que yo había conocido. Pero ella apenas miraba hacia otro lado, avergonzada, sujetando firmemente el brazo de Rodrigo. ¡Seguridad!, llamó Rodrigo. ¡Saquen a este intruso de aquí! 2 guardias de seguridad me cogieron por los brazos y me arrastraron hacia afuera mientras todos miraban. Algunas personas aplaudían. Cuando me tiraron a la calle, oí la música reanudarse adentro, la fiesta continuando como si nada hubiera pasado. Me quedé sentado en la acera por no sé cuánto tiempo, lágrimas de humillación rodando por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, de odio, de determinación. En ese momento, allí sentado en el bordillo de aquella calle elegante de San Isidro, hice una promesa a mí mismo. Yo volvería, y cuando volviera, ellos verían que habían subestimado completamente al chico pobre de la periferia. Los 5 años siguientes fueron los más difíciles y transformadores de mi vida. Entré en la universidad con hambre, no de comida, sino de éxito. Estudiaba obsesivamente, trabajaba en el taller de don Carlitos siempre que podía, ahorraba cada peso. Mi madre seguía trabajando duro y yo odiaba eso. Odiaba que ella aún tuviera que limpiar las casas de los ricos a los 60 años. Le prometí que un día eso cambiaría. Durante el primer año de facultad, sucedió algo inesperado. Don Carlitos, que nunca tuvo hijos, comenzó a tratarme como a un hijo. Me enseñó no solo sobre reparar coches, sino sobre negocios, sobre inversiones, sobre cómo el mundo realmente funcionaba. Él tenía más dinero de lo que parecía. Había sido inteligente con sus ahorros a lo largo de los años. Cuando yo estaba en el 2º año de la facultad, don Carlitos sufrió un ataque al corazón. Sobrevivió, pero quedó claro que no podría trabajar más como antes. Me llamó en el hospital y me hizo una propuesta que cambiaría todo. Mateo, eres el hijo que nunca tuve, y este taller
Es lo más valioso que tengo, además de algo de dinero guardado. Quiero que seas mi socio. Invierte tiempo y trabajo. Y cuando me jubile completamente, el taller es tuyo. Acepté sin dudar. No era caridad. Era una oportunidad de probar mi valor a través del trabajo honesto. Pasé a trabajar aún más, estudiando de día, trabajando en el taller de noche y los fines de semana. Comencé a implementar cambios, modernizar el negocio, atraer mejores clientes. Fue durante ese periodo que tuve una idea. Buenos Aires estaba llena de coches importados de lujo que necesitaban mantenimiento especializado. Pero las concesionarias oficiales cobraban fortunas. ¿Y si creábamos un taller especializado en coches de lujo, con precios más accesibles pero trabajo de calidad igual o mejor? Con la orientación de don Carlitos y algo de dinero que conseguimos a través de un préstamo pequeño, transformamos el taller. Llevó tiempo, pero funcionó. Comenzamos a atraer clientes de la zona norte, ejecutivos y empresarios que quedaban impresionados con la calidad del trabajo y el precio justo. El taller comenzó a dar beneficios de verdad. Reinvertí cada peso en el negocio, expandiendo, comprando equipos mejores, contratando más mecánicos especializados. Don Carlitos se jubiló en mi tercer año de facultad, dejándome como dueño completo. A los 22 años, yo era propietario de un taller próspero. No era rico, aún no, pero me iba bien, mucho mejor de lo que cualquiera de mi origen podría esperar. Fue entonces que recibí una noticia que cambiaría todo. Mi madre, que finalmente había accedido a hacerse unos exámenes de salud que yo venía insistiendo hacía meses, descubrió que tenía cáncer. Avanzado. El mundo se vino abajo. Ella era todo lo que yo tenía. Todos mis esfuerzos, todo mi trabajo, era por ella. Para un día poder darle la vida que ella merecía, para que dejara de matarse trabajando en las casas de otros. Los tratamientos eran caros, incluso con el sistema público de salud. Para darle el mejor tratamiento posible, en hospitales particulares con los mejores médicos, tuve que tomar decisiones difíciles. Vendí mi coche, puse el taller como garantía para préstamos, trabajé 20 horas al día. Fue durante ese periodo negro que sucedió algo inesperado. Un cliente habitual del taller, un abogado llamado Dr. Fernández, me preguntó por qué estaba tan estresado. Le conté sobre mi madre. Él se quedó en silencio por un momento, después dijo algo extraño. «Tu madre, ¿cuál es su nombre completo?» «Rosa Herrera de Valdés», respondí, confundido por la pregunta. Él se puso pálido. «¿Valdés? ¿Alguna vez trabajó en la familia Mendoza?» «Sí, hace años. ¿Por qué?» El doctor Fernández me miró de una forma extraña, como si estuviera viendo un fantasma. «Mateo, creo que necesito contarte algo. Pero primero, necesito verificar algunas cosas. Dame unos días». 3 días después, regresó con una carpeta llena de documentos, y la información que contenía cambiaría mi vida para siempre. «Mateo», comenzó, su voz seria, «¿sabes quién es tu padre?» «No, mi madre nunca quiso decirlo. Es porque ella te estaba protegiendo, y a él. Tu padre es Eduardo Mendoza». El nombre me sonó familiar, pero no lograba recordar de dónde. El Eduardo Mendoza que es dueño de la mayor red de concesionarias de coches de lujo de Argentina. El Eduardo Mendoza que es padre de Valentina Mendoza. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? El doctor Fernández me contó la historia. Mi madre había trabajado como empleada en la casa de los Mendoza hacía casi 30 años. Eduardo, entonces un joven heredero recién casado arreglado por la familia con una mujer que no amaba, se enamoró de la joven empleada. Tuvieron un romance secreto por 2 años. Cuando mi madre quedó embarazada de mí, Eduardo entró en pánico. Ofreció dinero para un aborto. Ella se negó. Él la despidió. Pagó una suma para que desapareciera y nunca le contaran a nadie. Amenazó con que si hablaba, usaría a sus abogados y dinero para quitarle al niño. Mi madre aceptó el dinero, que usó para mantenerse en los primeros años de mi vida, y desapareció.
trabajando como empleada en otras casas, siempre con miedo de ser descubierta, de perder a su hijo. Pero, ¿cómo sabes todo esto?, pregunté, aún en shock. Porque yo fui el abogado que redactó el acuerdo en ese momento, uno de mis primeros casos. Me arrepiento hasta hoy. Y cuando mencionaste el nombre de tu madre, las piezas encajaron. Guardé copias de todos los documentos, contra las reglas, pero algo me dijo que un día sería importante. Miré los papeles. Allí estaba, en blanco y negro. Mi padre era Eduardo Mendoza, lo que significaba que Valentina, la chica que amé, era mi media hermana. Sentí náuseas, todo ese tiempo enamorado, sin saberlo. Gracias a Dios ella nunca correspondió, pensaba. Gracias a Dios nunca pasó nada más allá de la amistad. Hay más, el doctor Fernández dijo. Por la ley argentina, tienes derecho al reconocimiento de paternidad, tienes derecho a la herencia. Eduardo Mendoza no puede simplemente fingir que no existes. Pero yo no estaba pensando en dinero en ese momento. Estaba pensando en cómo contarle esto a mi madre, que estaba luchando contra el cáncer en una cama de hospital. Cuando se lo conté, ella lloró. Me pidió disculpas por haber guardado el secreto. Explicó que era para protegerme, que tenía miedo de lo que Eduardo pudiera hacer, que quería que yo tuviera una vida normal, no una vida de ser el hijo bastardo escondido de un hombre rico. Mamá, sostuve su mano, débil y delgada a causa del tratamiento. No tienes nada de qué disculparte. Me protegiste, me amaste, me diste todo lo que importa, y ahora voy a usar esto para darte el mejor tratamiento, para garantizar que te recuperes. El doctor Fernández me ayudó a demandar a Eduardo por reconocimiento de paternidad, con los documentos que él había guardado, más una prueba de ADN que sería obligatoria. Sería imposible para Eduardo negarlo. Eduardo Mendoza intentó comprar mi silencio primero. Ofreció 2 millones de pesos para que desistiera, dejara todo tranquilo, no avergonzara a la familia. Me negué. No se trataba de dinero. Se trataba de reconocimiento. Se trataba de justicia. Se trataba de que mi madre no fuera solo una amante secreta desechada, sino la mujer que crió a un hijo sola, un hijo que tenía nombre, derechos, dignidad. El proceso fue largo y brutal. Los medios tomaron la historia. Heredero secreto de magnate de los coches, eran los titulares. Valentina descubrió que tenía un medio hermano de la peor forma posible, a través de las noticias. La familia Mendoza intentó destruirme públicamente, llamarme oportunista, cuestionar la paternidad a pesar de las claras evidencias, pero la prueba de ADN lo confirmó. Eduardo Mendoza era mi padre, legalmente, judicialmente, innegablemente. El juez determinó que Eduardo tenía que reconocerme como hijo y darme mi parte de la herencia. No fue la mitad como sería de un hijo legítimo, pero fue sustancial. Varios millones de pesos, además de acciones de la empresa. De repente, yo era rico. Rico de verdad. La primera cosa que hice fue pagar el mejor tratamiento posible para mi madre. Hospitales privados, médicos especialistas del exterior, todo. Y milagrosamente, ella respondió bien. El cáncer entró en remisión. Mi madre, que había pasado la vida entera sirviendo a los ricos, ahora estaba siendo servida. Compré una casa bonita para ella, contraté enfermeras, garantizando que ella nunca más tuviera que trabajar un día en la vida. Con el dinero restante, expandí el taller exponencialmente. Compré un terreno más grande, construí instalaciones modernas, me convertí en una concesionaria oficial de varias marcas de lujo. En 2 años, era una competencia directa con las concesionarias de mi propio padre, y estaba ganando, porque tenía algo que él nunca tuvo: ética real y preocupación genuina por los clientes. Durante todo ese periodo, no tuve contacto alguno con la familia Mendoza. Eduardo dejó claro que me reconocía solo porque fue obligado legalmente, pero que no quería nada conmigo. Valentina nunca se puso en contacto. Leí en las noticias sociales que ella y Rodrigo se habían casado, una boda grandiosa en una estancia en San Antonio de Areco.
Me cerré a las relaciones. Salí con algunas mujeres, pero nunca en serio. Estaba demasiado enfocado en construir mi imperio, en probar mi valor, en tal vez, en el fondo, aún alimentar aquel deseo de venganza que había nacido en la noche de mi humillación. Fue exactamente 5 años después de aquella noche que recibí una invitación inesperada. Un evento de caridad de la alta sociedad de Buenos Aires, en el mismo salón de fiestas donde había sido humillado. Normalmente yo tiraría ese tipo de invitación a la basura, pero algo me hizo aceptarla. Tal vez fuera el momento. Tal vez fuera el destino. Compré un traje Armani perfectamente cortado, un Rolex discreto pero caro, zapatos de cuero italiano que costaban más de lo que yo ganaba en un mes hacía 5 años. Y el día del evento, en lugar de conducir uno de mis propios coches de lujo, hice algo diferente. Valentina tenía un Mercedes-Benz blanco convertible, que era conocido entre la alta sociedad de Buenos Aires. Había sido un regalo de Rodrigo en su compromiso, y ella amaba ese coche. Publicaba fotos con él constantemente en las redes sociales. A través de contactos que yo tenía ahora, descubrí que el coche estaba dando problemas eléctricos. Había sido llevado a un taller, pero la reparación estaba tardando. Hice una oferta al dueño del taller, una suma absurda de dinero para alquilar ese coche específico por una noche. El tipo, confundido pero fascinado con el dinero, aceptó. Conseguí las llaves del Mercedes de Valentina. Cuando llegué al evento en aquel coche, las cabezas se giraron de inmediato. Incluso antes de que saliera del vehículo, la gente reconocía aquel Mercedes blanco icónico. Cuando salí, impecablemente vestido, confiado. Las conversaciones se detuvieron. Le entregué las llaves al valet y entré en el salón como si fuera dueño del lugar. Porque de cierta forma, ahora lo era. Era uno de los hombres más ricos allí, más exitoso que la mitad de los empresarios que vivían del dinero de la familia. Cogí una copa de champán y comencé a circular. Reconocí a varias personas de mi época de colegio. Algunos me reconocieron también, sus expresiones cambiando de confusión a shock cuando se daban cuenta de quién era yo. ¿Mateo? ¿Mateo Valdés? Un ex compañero llamado Sebastián se acercó. Amigo, ¿eres tú mismo? Estás diferente. Mendoza, corregí gentilmente. Mateo Mendoza ahora. Técnicamente siempre lo fui, pero solo fue reconocido recientemente. La noticia se esparció por el salón como el fuego. El antiguo becario pobre ahora era un Mendoza. El chico humillado ahora era uno de los empresarios más prometedores de Argentina. Y estaba conduciendo el coche de Valentina Aguirre de Mendoza. Fue cuando los vi, Valentina y Rodrigo al otro lado del salón. Ella estaba hermosa como siempre, usando un vestido rojo deslumbrante. Pero había algo diferente en ella. Parecía cansada. Había líneas de tensión alrededor de su boca que no estaban allí antes. Rodrigo, a su lado, estaba envuelto en una conversación animada con algunos empresarios, gesticulando ampliamente, riendo fuerte. Comencé a caminar en dirección a ellos. La gente abría camino, sintiendo que algo dramático estaba a punto de suceder. Cuando Valentina me vio, su rostro se puso blanco como el papel. Claramente no sabía que yo sería invitado. Valentina, saludé educadamente cuando llegué cerca. Rodrigo, qué placer verlos de nuevo. Rodrigo se giró, me reconoció y su expresión pasó por varias emociones rápidamente. Shock, confusión, rabia y finalmente algo que parecía miedo. Mateo, dijo mi nombre como si fuera veneno. Oí que tuviste suerte. Descubriste que tenías sangre Mendoza. Parásito de sangre azul sigue siendo parásito. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Interesante perspectiva viniendo de alguien que nunca trabajó un día en su vida, que vive del dinero de la familia. Dime, Rodrigo, ¿qué haces exactamente además de gastar la herencia de papá? Él dio un paso amenazante en mi dirección, pero Valentina sujetó su brazo. No vale la pena, le susurró a él. Tiene razón, no vale. Estuve de acuerdo. Por cierto, Valentina, me encantó tu coche. Conduce maravillosamente bien.
aunque noté unos problemas en el sistema eléctrico. Deberías llevarlo a un taller mejor. Puedo recomendar el mío, si quieres». Tardó un segundo para que se diera cuenta. Cuando lo hizo, su expresión fue de puro horror. ¿Tú? ¿Tú estás conduciendo mi coche? ¿Cómo conseguiste mi coche? Tengo mis recursos. Después de todo, soy un Mendoza. Somos hermanos, por si lo habías olvidado. Pensé que sería agradable usar el coche de mi hermanita para este evento. ¿Hay algún problema con eso? Rodrigo estaba rojo ahora, una vena saltando en su frente. Eres un pedazo de mierda. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. No importa cuánto dinero tengas, no importa qué apellido uses. Eres basura de Villalugano fingiendo ser gente. Y tú, respondí, mi voz baja pero clara, eres un cobarde que solo se siente poderoso humillando a los demás. Dime, ¿a cuántas otras personas humillaste a lo largo de la vida? ¿A cuántos otros empujaste, llamaste basura, trataste como inferior solo porque tenías más dinero? Él no respondió, pero su expresión dejó claro que la respuesta era muchos. Hace 5 años, continué, mi voz subiendo, llamando la atención de todos alrededor. Me humillaste en este mismo salón, me empujaste al suelo, me llamaste intruso, mandaste que me sacaran de aquí como si fuera basura. Y tú, miré a Valentina, te quedaste allí parada, mirando, avergonzada de ser vista conmigo. Ambos juzgaron mi valor basándose en mi ropa, mi dirección, mi cuenta bancaria. Pero ¿saben lo que descubrí en esos 5 años? Hice una pausa dramática. Todos estaban escuchando ahora. El salón entero estaba en silencio. Descubrí que la ropa no define a nadie. El dinero no define el carácter. Ustedes dos, con todos sus privilegios, con toda su riqueza, son vacíos, son pequeños. No son nada más que fachadas bonitas sin sustancia real. Mientras yo, el chico pobre de la periferia que ustedes despreciaron, construí algo real. A través de trabajo, talento, determinación. No lo heredé. No me lo regalaron. Lo conquisté. Me giré para irme, pero Valentina me llamó. «Mateo, espera». Me giré de vuelta. Ella tenía lágrimas en los ojos. Yo, «Lo siento mucho», dijo, su voz quebrada. «Por lo que pasó, por la forma en que te traté. No te lo merecías». Era la primera vez que ella demostraba algún remordimiento. Y parte de mí, una parte pequeña pero significativa, sintió lástima por ella, porque mirando más de cerca, podía ver que Valentina no era feliz. Había tristeza profunda en aquellos ojos verdes que un día creí tan bellos. «Gracias por decir eso», respondí honestamente. «Pero una disculpa con 5 años de retraso no cambia lo que pasó. No cambia quiénes son ustedes». Comencé a salir nuevamente, pero fue cuando sucedió algo que nadie esperaba. Una mujer mayor, elegante, que yo no había notado antes, se acercó. Era Clara Mendoza, la madre de Valentina. Mi madrastra, técnicamente, aunque nunca habíamos sido presentados formalmente. «¿Mateo?», dijo mi nombre con una mezcla extraña de respeto y tristeza. «¿Puedo hablar contigo? ¿En privado?». Dudé, pero curioso, acepté. Ella me llevó a un rincón más reservado del salón. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», comenzó. «Eduardo te trató terriblemente. Todos nosotros lo hicimos. Pero necesitas saber algunas cosas. Cosas que pueden cambiar tu perspectiva sobre todo». Y entonces, ella me contó una historia que yo no esperaba. Me contó que había sabido sobre mi madre y el romance con Eduardo desde el principio. Que su matrimonio con Eduardo había sido arreglado por las familias. Que nunca hubo amor entre ellos. Que ella misma había querido divorciarse varias veces, pero su familia conservadora no lo permitiría. Me contó que cuando supo que Rosa estaba embarazada, se alegró por Eduardo, porque sabía que él había amado realmente a mi madre. Tal vez era la única persona que él había amado de verdad. Pero su familia no permitiría el divorcio para casarse con una empleada, continuó. Especialmente no después de que descubrieron que yo también estaba embarazada de Valentina.
Presionaron a Eduardo para que hiciera lo que hizo, para alejar a Rosa. Yo intenté ayudar, intenté enviar dinero anónimamente a lo largo de los años, pero Rosa siempre se negaba. Ella tenía orgullo. Esto yo no lo sabía. Mi madre nunca lo mencionó. ¿Y Valentina?, pregunté. ¿Ella sabe todo esto? Clara negó con la cabeza. Lo sabe ahora, después del proceso. Y está destrozada. Descubrir que su padre la forzó a vivir una mentira toda la vida, que tú, el chico que ella conocía del colegio, eras su hermano. Fue mucho para ella procesar. Ella eligió humillarme, señalé. Era joven, estúpida, criada para valorar las cosas equivocadas. Pero Mateo, Clara cogió mi mano. Está sufriendo ahora. Su matrimonio con Rodrigo es una farsa. Él la trata mal, la controla, posiblemente incluso la lastima aunque ella lo niegue. Está atrapada como yo estuve atrapada en mi matrimonio por décadas. Miré a través del salón hacia donde estaba Valentina, Rodrigo gesticulando agresivamente mientras hablaba con ella. Ella encogida, pequeña. ¿Por qué me estás contando esto?, le pregunté a Clara. Porque eres la única persona que puede ayudarla. Eduardo no lo hará, él es débil. Yo no tengo poder sobre Rodrigo o su familia. Pero tú tienes recursos ahora. Y lo más importante, tienes algo que nadie más en esta sala tiene. Sabes lo que es estar en el fondo, lo que es sufrir, lo que es necesitar ayuda. Sé que no le debes nada, pero ella es tu hermana y te necesita. Me quedé en silencio procesando todo. Parte de mí quería simplemente irme, dejarlos a todos ellos con sus problemas, mi venganza completa. Pero otra parte, la parte que mi madre había criado, la parte que sabía lo que era correcto, no podía simplemente abandonar a alguien que estaba sufriendo. Voy a pensarlo, le dije finalmente a Clara. Ella asintió, agradecida incluso por eso. Es todo lo que pido. Salí del salón aquella noche con sentimientos confusos. Había conseguido mi venganza. Había demostrado a todos que el chico pobre se había convertido en alguien significativo. Había humillado a Rodrigo públicamente. Le había demostrado a Valentina lo que había perdido. Pero no me sentía satisfecho como creí que me sentiría. Me sentía vacío. En las semanas siguientes, comencé a investigar discretamente la situación de Valentina. Lo que descubrí me enojó por razones completamente diferentes. Rodrigo era abusivo, controlador, gastaba su dinero en juegos y amantes, la aislaba de la familia y amigos. Valentina estaba efectivamente atrapada, demasiado asustada de dejarlo a causa de sus amenazas y la vergüenza social de un divorcio en sus círculos conservadores. Hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Usé mis recursos, mis contactos, para ayudar a Valentina a salir de esa situación. Pagué por los mejores abogados de divorcio de Buenos Aires. Garanticé su seguridad con guardaespaldas profesionales. Le di el coraje que ella necesitaba para finalmente dejar a Rodrigo. El divorcio fue feo. Rodrigo intentó difamar a Valentina, esparcir mentiras, mantener el control, pero con los recursos correctos, con apoyo adecuado, ella lo logró. En 6 meses estaba libre. Nos encontramos algunas veces durante ese proceso, conversaciones tensas al principio, pero que se fueron volviendo más fáciles. Ella se disculpó de nuevo, más profundamente esta vez, explicando cómo había sido criada para valorar el estatus por encima de todo, cómo había sido cobarde, cómo se arrepentía. No estoy pidiendo perdón, dijo en una de esas conversaciones. No lo merezco. Pero quiero que sepas que tú me salvaste. No solo ahora, sino de convertirme completamente en la persona vacía que mis padres querían que fuera. Verte a ti. Ver lo que conseguiste a través de la integridad real. Me mostró lo que realmente importa. Con el tiempo, desarrollamos una relación real de hermano y hermana. No sucedió de la noche a la mañana. Llevó años de conversación, de trabajar a través del dolor, de aprender a confiar. Pero sucedió. Valentina comenzó a trabajar en mi empresa, no por nepotismo, sino porque era realmente talentosa en diseño y marketing. Tenía visión,
habilidades que se le habían impedido usar en el matrimonio controlador con Rodrigo. Mi madre, en remisión y feliz, desarrolló una relación con Valentina también. Ellas tenían algo en común. Ambas habían sido controladas y limitadas por los hombres Mendoza. Juntas, se curaron. Eduardo, mi padre biológico, nunca vino a pedir disculpas. Nunca intentó construir una relación, y honestamente, estaba en paz con eso. Él era mi padre solo en el papel, pero había ganado una hermana, y eso era más valioso que cualquier reconocimiento paterno. En cuanto a Rodrigo, oí a través de los círculos sociales que su vida se había derrumbado después del divorcio. Perdió su puesto en la empresa de la familia, después de que salieron a la luz escándalos sobre su comportamiento. Estaba viviendo de favores, de préstamos, un fantasma del hombre arrogante que solía ser. No sentí satisfacción con su caída, solo indiferencia, porque había aprendido la lección más importante de todo aquel camino. La venganza no trae paz, no trae felicidad. Lo que trae felicidad es construir algo real, ayudarte a personas que amas, vivir con integridad. Hoy, 8 años después de aquella noche de graduación humillante, tengo una vida que va más allá de mis sueños más locos de aquella época. Tengo una empresa próspera que emplea a más de 100 personas. Tengo una madre saludable y feliz. Tengo una hermana que se convirtió en mi mejor amiga. Tengo respeto, no porque mi apellido es Mendoza, sino porque construí algo de valor. Aún vivo en una casa bonita pero modesta en un barrio de clase media. Aún visito Villa Lugano regularmente, apoyando programas de educación para niños de bajos ingresos, ofreciendo becas, mentoría. Porque nunca olvido de dónde vengo. Nunca olvido al chico con ropa vieja que fue humillado por ser pobre. Aquel chico me enseñó más sobre fuerza, dignidad y valor que cualquier riqueza jamás podría. Y sí, volví a aquel salón conduciendo el coche de la novia. Pero esa nunca fue la parte importante de la historia. La parte importante es que volví siendo una persona mejor que cualquiera que me humilló jamás será. Y eso no tiene precio. Si esta historia te conmovió de alguna forma, si pasaste por humillación a causa de tu origen o apariencia, si estás luchando para probar tu valor a personas que te subestiman, o si simplemente crees que el carácter importa más que la cuenta bancaria, deja un comentario contándome tu historia. ¿Ya fuiste juzgado injustamente? ¿Superaste prejuicios para construir algo significativo? ¿Ya humillaste a alguien y te arrepentiste? Comparte tus experiencias, porque es a través de esas historias que aprendemos, crecemos e inspiramos a otros. Suscríbete al canal para más historias reales sobre superación, redención y el verdadero significado del éxito. Deja tu like si crees que la dignidad no tiene precio, que el trabajo honesto vale más que la herencia, que donde empiezas no determina dónde terminas. Comparte con alguien que está siendo subestimado ahora, que está siendo juzgado por las apariencias, que necesita saber que su valor verdadero no puede ser medido por lo que los demás piensan. Comparte con alguien que necesita que se le recuerde que la humildad es virtud, pero la humillación nunca es aceptable. Gracias por leer mi historia, la historia del chico pobre que fue humillado por la ropa vieja, pero que regresó siendo algo mucho más valioso de lo que cualquier coche de lujo o traje caro podría representar. Regresé siendo yo mismo, solo una versión mejor, más fuerte, más sabia. Y esa, al final, es la mejor venganza de todas. No probar nada a los que te humillaron, sino probarte a ti mismo que siempre valiste más de lo que ellos podían ver.